Fernando Bustamante, profesor de la UTE, que ha sido profesor también aquí en Flaxo, y Cintia Quinconi, del Departamento de Relaciones Internacionales de Flaxo, Ecuador. Después invitaremos también a José Antonio Liragallo a que pueda responder a algunas preguntas que han quedado de su intervención. Pero ahora iniciamos directamente con la intervención de Fernando Bustamante. Este primer panel tiene como eje la cuestión democrática, el tema de la democracia, en torno a esta reflexión de después de 50 años del golpe Allende y en un momento en que en América Latina se asiste a un rebrote de formas neogolpistas de diverso signo. Esta discusión es fundamental y agradecemos la presencia de Fernando y de Cintia, que ahora tienen la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer enormemente a Flaxo esta oportunidad que me da para tomar la palabra y hablar ante la concurrencia del embajador Pablo Herrera, que nos ha apoyado tanto. Y ayer tuvimos un evento en la UTE sobre la experiencia constitucional comparada de las reformas constitucionales o nuevas constituciones en Chile y Ecuador, que es interesantísimo, las reflexiones que podemos hacer de eso. Muchas gracias. Y voy a hacer algo que no he hecho nunca. Voy a tratar de tender un puente entre dos experiencias que me tocaron vivir. Soy tal vez una de las pocas personas que tienen la fortuna hoy en día en el espacio público de poder haber vivido la Unión Popular Chilena y haber vivido la Revolución Ciudadana Ecuatoriana. Y voy a hablar, yo fui parte del proceso de la Revolución Ciudadana, este público conocimiento. En algún momento me aparté, pero durante muchos años entregué un gran esfuerzo y un gran compromiso con aquello. Y en mi extrema juventud también fui parte del proceso de Unión Popular. Desde un lugar muy distinto al de José Antonio, yo era más joven. Estaba en lo que podríamos la base estudiantil. Hay algunos ecuatorianos con los que compartí esa experiencia. Solo voy a citar un par de nombres. Santiago Carcelén, en paz descanse, perdimos hace poco. Simón Pachán, profesor de Flaxo, persona que también tuvo una importantísima experiencia. Y voy a dejarlo hasta ahí nomás, porque es solamente un ejemplo, hay más. Y lo que voy a tratar de hacer es tener un puente entre lo que yo creía haber aprendido de la experiencia chilena y cómo creí que podría de alguna forma eso ser aplicable al proceso que tuvimos aquí en Ecuador hasta hace pocos años. Porque, para ser muy franco, y en esto estoy tal vez compartiendo mis fantasías, ilusiones, tal vez alucinaciones, ¿no? Para mí, el proceso de la Revolución Ciudadana lo vi como una posibilidad de volver a Allende, pero enmendando. O sea, había algunas condiciones que me parecían que hacía posible que en el Ecuador nosotros pudiéramos rendirle un homenaje a El Salvador, haciendo aquí lo que de alguna manera nos ilusionamos que se podía hacer en Chile, pero solo bien esta vez. ¿Y cuáles eran esas lecciones que yo consideraba que había? Siempre uno cree que aprendió algo, siempre es una apuesta, que puede ser que aprendió mal, o que no aprendió realmente, o que aprendió las lecciones equivocadas. Siempre es posible, pero voy a hablar de lo que yo creía que habíamos aprendido de la experiencia de la Unión Popular. Primero, ¿cierto? Que necesitábamos, porque había algunas cosas que a mi juicio eran muy valiosas. Por ejemplo, en el caso de Chile, yo valoro extraordinariamente algo que en Ecuador no nos tenía, que era la existencia de partidos políticos orgánicos, antiguos, potentes, enraizados en la sociedad, con una alta capacidad formativa, educacional y hegemónica sobre la sociedad. En particular me refiero al Partido Socialista Chileno y al Partido Comunista, ¿no? Que venían desde los años 20 del siglo pasado, que habían estado incluso en funciones de gobierno, ¿no? Salvador Allende fue ministro en los años 30, ¿no? Había una gran trayectoria de formación de cuadros, sobre todo en las clases trabajadoras. Por ejemplo, yo quisiera hacer rápidamente una comparación entre lo que fue mi experiencia militante en Chile y lo que fue acá, ¿no?
En Chile, hasta la más insignificante célula de cualquier partido, incluso pequeño, ¿no? De los 4 partidos de la Unión Popular eran socialistas, comunistas, radicales y la Primera Acción Popular Unitaria, ¿no? En el que yo me metí. Hasta la más mínima célula era un espacio de debate y análisis político continuo. No solamente referido al frente particular en que se trabajaba, sino hasta la geopolítica mundial. O sea, una reunión del partido al nivel más insignificante, del estudiante más insignificante, era un taller de reflexión política y de análisis de documentos. Los partidos chilenos producían documentos como locos, eran las máquinas de producir documentos, ¿no? A veces había dificultades de seguir tanto documentos, ¿no? Pero, y además, efectivamente, a pesar de todas las acusaciones de stalinismo y todo eso, yo no sé cómo va a ser el Partido Comunista, pero por donde yo me movía, ¿no? Había un continuo ir y venir de ideas, de propuestas, de discusiones, de peleas, de conflictos, de líneas. El MAPO, por ejemplo, alcanzó al inicio unas 3 veces, ¿no? Y eso era un bellísimo partido, ¿no? Y aquí voy a ser crítico. En la Revolución Ciudadana, en el Parlamento País, incluso a los niveles más altos de la elección, las reuniones eran ¿cuánta gente movilizas? ¿Cuántos micros iba a ser en chileno? ¿Cuántos buses? ¿No? ¿Cuántas banderas? Y al tema electoral para las elecciones o para los referendos, ¿no? Era logístico, era un movimiento logístico, ¿no? Y donde no había esta vida de célula o de organización, el modelo socialdemócrata o leninista estaba profundamente implicado con la realidad chilena. Yo estuve en el colegio en Chile. En mi colegio, que era un colegio particular, religioso, entre paréntesis, sobre el cual se hizo una película famosa, Machuca. Ese es mi colegio y esa fue mi experiencia. O sea, yo soy actor, bueno, estuve en Machuca. Las elecciones del Consejo Estudiantil al nivel más se hacían por partido, por lista partidista, ¿no? O sea, en mi colegio, ¿no? Vivíamos, era la pelea si lográbamos vencerle a la derecha, al Partido Nacional, que era el partido de derecha, y estábamos unos poquitos izquierdistas sumados a la democracia cristiana, y ganar con la democracia cristiana era revolucionario. Eso era la triunfo de la izquierda, ¿no? Nada de eso acá. Aquí no vamos el proceso de construcción, para nada. Tal vez es anacrónico pedir que haya un proceso de construcción partidista al estilo del mundo predigital, ¿no es cierto?, de la octavilla y el panfleto, que se distribuía puerta a puerta por las esquinas. Tal vez eso ya no es posible. Y hay un debate en el país importante sobre eso. ¿Qué tipo de partido había que formar? ¿No? Y había personas que consideraban que el modelo tradicional, socialista, democrático, era obsoleto, que no tenía mayor sentido y que ahora lo que necesitabas es un poderoso aparato de comunicaciones y de marketing, conectados directamente con el liderazgo. Eso es una discusión que quedó ahí, pero algo me dice que tuvo un impacto en el hecho de que el 35, Movimiento País, se esfumó, ¿cierto?, como la neblina en la mañana en la González Suárez. Apenas cambiaron las condiciones del poder. No hay partido en el sentido de lo que tradicionalmente considerábamos como partido. Estoy planteando tal vez un anacronismo, estoy planteando un debate, estoy planteando una pregunta, comparando las dos experiencias. Segundo, una cosa tremendamente que valoramos a raíz de la catástrofe chilena fue una católica, ¿no? Que fue el tema de cómo entender la política, si como guerra o como un proceso dialógico. En las citas que hizo José Antonio de Norbert Lecter, una persona magnífica, de la cual tenemos un recuerdo maravilloso, ¿no? Lo que sintetiza Lecter es precisamente el paso de una concepción de la política como guerra a una política más al estilo de lo que podría plantear la escuela de Frankfurt, ¿no? O Habermas, un proceso dialógico en el cual se busca la mejor solución provisional, racional, entre las partes, con un reconocimiento del otro, por despreciable que pueda parecernos su punto de vista, separando, tal vez su idea me parece espantosa, mala,
pero el ser humano que está al otro lado, el grupo social, merece que sea escuchado. Yo creo que la unidad popular y la concertación son una expresión del aprender a escuchar, ¿no? La insolencia dogmática con la que nos movíamos, y además éramos veinteañeros, o sea, imagínense, encima de todo, ¿no? La insolencia dogmática con la que nos movíamos, la prepotencia moral con la que circulábamos, creo que ha nutrido monstruos, alimentó el odio. Ese odio que luego cayó sobre nuestras cabezas de una manera espeluznante. A mí me parecía fundamental, en el caso de Ecuador, que una construcción de una política alternativa para un orden social más justo, sin entrar a calificarlo si es socialista o no, requería precisamente la incorporación en nuestra política de esa capacidad pluralista y de esa capacidad de escucha. Y país de sus orígenes, y esto no es por disculparme, era ese espacio de pluralidad y de escucha. Ustedes recuerdan la gama ideológica que había ahí. Era amplísima. Alguna gente lo vio eso como defecto. Yo personalmente lo veía como una gran virtud. Y en la medida en que eso se fue perdiendo, o que el carácter de conversación ideológica se fue perdiendo, es que yo encuentro que el proceso, o que el paradigma, entró en decadencia, ¿no? El tema de la fuerza, el tema de la violencia. Obviamente, para los que vivimos la experiencia chilena, el tema militar, policial, el tema de la violencia fue algo decisivo. Y es algo que hablábamos anoche. En esa época, el impacto que la revolución cubana había tenido en el imaginario, sobre todo de los jóvenes de la juventud de izquierda en Chile, yo creo que en toda América Latina y en Ecuador también, era no despreciable, era un impacto tremendamente importante. En los años previos a la Unidad Popular, ¿no?, había llegado a ser para muchos, no para el Partido Comunista Chileno, pero sí para el resto de la izquierda, casi un artículo de fe que la vía al socialismo tenía que pasar por muchas sierras maestras. Recuerden, Che Guevara murió en el año 67, cerquita, ¿no? Y había muchísima gente que pensaba que, bueno, mala suerte, pues fue una batalla que se perdió, pero ese era el camino. El camino era la lucha violenta contra el poder. Y eso, sobre todo, hizo mucha carne en el Partido Socialista, que tenía una poderosa facción que era profundamente escéptica desde el inicio de la posibilidad de un camino como el que señaló Salvador Allende de la vía chilena al socialismo. En el año 70, cuando se produce un proceso de formación de la Unidad Popular, hubo varios precandidatos, ¿no? La Unidad Popular tenía que ponerse de acuerdo con un candidato y cada partido puso el suyo, ¿no? Pero para muchos, no solamente en el Partido Socialista, Salvador Allende era una especie de zapato viejo, gastado, porque él seguía todavía en el frente populismo, en la lógica del frente populismo electoral, democrático, parlamentario. Un señor con una trayectoria parlamentaria monstruosa, había sido presidente del Senado, era el arquetipo del parlamentario, ¿no? Era el maestro del diálogo, era el gran manipulador de las mayorías parlamentarias, ¿no? Ese era el perfil de Salvador Allende, ¿no? Veterano de 1000 batallas electorales. Para esta juventud y para muchos sectores, eso ya no valía. Había incluso desesperanza de que se podía ganar una elección. Había habido tanto en el año 58 como en el 64 2 elecciones en las cuales el entonces FRAP, así se llama, Frente Revolucionario de Acción Popular, había tenido a Allende como candidato y habían perdido primero con la derecha el 58, el 64 con la democracia cristiana. Entonces mucha gente decía, ¿por qué seguimos insistiendo en esta vía electoral? ¿Cuál es el punto en una vía cuando tenemos Cuba? Cuba nos muestra la salida. Finalmente hubo las elecciones del 70 y de manera casi resignada la gente dijo que hay que presentar candidato, bueno, ¿quién? Allende, por supuesto, ¿quién más va a ser? y yo me acuerdo en esos años, era como otra vez, ¿no? Qué poco cool, ¿no? Diríamos en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Y sin embargo, y eso durante el periodo de la Unión Europea empezó terriblemente, porque
que significó que una buena parte del Partido Socialista, que era el electoralmente más fuerte dentro de la coalición, siguió saboteando y bloqueando la vía chilena de Allende, porque pensaban que no era ese el camino, que eso iba inevitablemente a terminar. Incluso había todo este tema del aburguesamiento. Nos vamos a aburguesar, nos vamos a comprometer con el sistema. Las elecciones, los parlamentos, las instituciones democráticas eran vistas como una trampa mortal para los revolucionarios, como un espacio en el cual corría seriamente el riesgo de corromperte, casi como que eran tentaciones diabólicas. Y además estaba muy presente en esa reflexión la crítica a los partidos comunistas y socialistas europeos, a los que se veía rendidos, o sea, como los hijos de la gran traición, un poco a la manera como Lenin lo concebía, ¿no? Cuando escribía sus panfletos en contra del traidor Kautsky, ¿no? Como éramos ignorantes, no seguimos la trayectoria del pobre Kautsky, ¿no? Que terminó siendo un héroe de la resistencia antinazi y murió en la cárcel, preso por los nazis, ¿no? Un hombre de una consecuencia y de un heroísmo extraordinario, pero que para nosotros estaba estigmatizado porque era el traidor Kautsky, que había traicionado ¿qué? La idea de la revolución violenta. En fin, entonces, de ahí viene esta lección, digamos, y aquí nosotros tenemos que dejar definitivamente de lado las tentaciones puchistas, golpistas y ramaestra, que una minoría armada puede cambiar el mundo. ¿Y entonces qué? Yo creo que vuelvo entonces a la cita de Lechter, un proceso de cambio social como un proceso de diálogo transformador de largo aliento, Gramsci. O sea, esto es un proceso en que tenemos que obtener una transformación intelectual y moral de la sociedad. Eso no se hace a patadas, o como hacíamos nosotros, ¿no es cierto?, eliminados, entrando a descerrajar a patadas las bodegas donde guardaban los alimentos, los escaparadores. Sí, era justo hacer eso. Pero ¿qué estábamos provocando del otro lado? Los aplausos de Pinochet. Toda esa pequeña burguesía, porque no solamente fue la clase capital que apoyó el golpe. Toda esa gente que no era grande, que no era rica, que no era poderosa, que salió a aplaudir el golpe. Porque le habían descerrajado su bodega, porque le habían avergonzado públicamente, porque le habían tomado su mediana y modesta fábrica. No, hacíamos ese tipo de cosas así. Era capitalista, no importa el tamaño, pero era capitalista legal. ¿No? Ese tipo de violencia que no necesita de las armas hiere profundamente al otro y genera una polarización y un odio que luego se revierte brutalmente sobre quienes quieren el cambio de la sociedad. Y me pregunto si no hemos visto un poco, en menor medida, porque afortunadamente en este país no hemos tenido nada remotamente comparable a lo que ocurrió en Chile. Pero en la posterioridad al proceso de la Revolución Ciudadana, no ha sido la propia Revolución Ciudadana la que ha sufrido el efecto precisamente de una concepción que no asimiló suficientemente este tema que sí la concertación chilena asumió absolutamente. E incluso como que tuvo que acordar con Pinochet, tuvo que vivir con Pinochet. Algunas personas ven esto como una deficiencia, como una traición. ¿Cómo pudieron cohabitar con Pinochet? ¿No? Pero yo creo que allí pegó sobre todo, en mi juicio, admirablemente, un principio de responsabilidad. Porque volver al horror que se vivió era el primer principio ético fundamental que había cumplir. Y se logró no solo eso, se logró, como José Antonio lo ha dicho, un proceso en que incluso la situación social mejoró mucho. No lo suficiente como estamos viendo, pero bastante. ¿No? Nosotros, tal vez en Ecuador, como no hemos vivido lacerantes procesos como los que vivieron Brasil, Uruguay, Chile, en fin, Bolivia, ¿no? Colombia, no hemos podido internalizar la importancia de la política como un espacio de conversación entre personas de mutuo reconocimiento, ¿no? Como digo, yo pensaba en la Revolución Ciudadana como una posibilidad de aplicar acá ese tipo de enseñanzas o de conclusiones.
Y de hecho, como digo, inicialmente era así, era un espacio de ese tipo, ¿no? Otro tema. Había una diferencia geopolítica enorme. Y eso se señalaba. En la época de Allende es la época de la Guerra Fría más maniquea, con una hegemonía norteamericana, al menos en este hemisferio, abrumadora. La época de la revolución social y del socialismo del siglo XXI, por darle un nombre, es una situación geopolítica totalmente diferente, que daba oportunidades que permitían mucho más en la época de Allende una lógica de no fortaleza sitiada. Y hoy en día, más aún, el surgimiento que creo que es irreversible de la multipolaridad. O sea, Rafael Correa tenía recursos internacionales y transnacionales de los cuales Allende nunca pudo disponer, y así hizo la historia de todas las puertas que se le cerraban por distintas razones. Hoy en día, todavía, en este país y en este continente, Allende estaba rodeado de dictaduras militares, de extrema derecha. Hoy en día, Lula, ¿no es cierto?, Boric, Petro, un eventual gobierno de la Unión por la Esperanza, si llegara a darse, no van a estar en esas condiciones. Hay una China, una India, hay unos Emiratos Árabes, una Arabia Saudita que están trabajando en otra. Es otra de las condiciones. Y ya lo eran hace 15 o 20 años. Ya no estábamos en esa época, en que un bloqueo podía ser tan eficaz como lo fue en esa época, en deteriorar las condiciones. Nosotros en Ecuador podíamos haber, yo creo, aprovechado mucho más de esta historia, de esta experiencia. Pudiéramos haber capitalizado esto de una forma creativa y de una forma madura, ¿no? Sin embargo, también es muy claro que en el programa, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, estaba absolutamente claro que no se trataba de ir hacia un estatismo de tipo soviético o hacia una revolución cultural al estilo chino. Si ustedes ven la estructura del programa de la Revolución Ciudadana, tiene mucho parecido en muchos aspectos al tema de la vía chilena. Las tres áreas de la economía, ¿no? Tal cual, ¿no es cierto? Un mercado que, palabras de Rafael Correa, buen sirviente, mal patrón, ¿no? Eso lo tomó de Polanyi. No sé si él sabía que es una frase de Polanyi, pero viene de Polanyi. Con una modificación, ¿no? Pero que a su vez viene de Baker, pero hay una cadena de cifras, ¿no? Eso, por ejemplo, eso en cambio es algo que ya sabemos, que si queremos hacer ese tipo de transformaciones, el objetivo que podemos ahora aspirar es el estado de bienestar. Un estado de bienestar avanzado que incorpora grupos que en la época de Allende estaban absolutamente fuera del radar. El tema étnico, por ejemplo, el tema de... Ahí seguíamos viendo por ejemplo, a los mapuches, a los campesinos de los pueblos ancestrales como campesinos, ¿no? La propuesta era campesinista. Y eso sí, una cosa que hay que mencionar, en los primeros tiempos de Allende hubo un poderosísimo empuje para ir a la tierra de los mapuches, de los habitantes ancestrales, y de lanzarlos a la reconquista de sus tierras, literalmente, ¿no? Eso significó que también la represión pinochetista sobre los pueblos ancestrales fue brutal, es una violencia inusitada, yo no creo suficientemente visibilizada por razones que ustedes podrán imaginar. Pero Allende y la Unidad Popular desataron por primera vez el tema indígena en Chile. Chile era un país que se creía libre de indígenas, no existía. Había unos mapuches en unas reducciones, como en Estados Unidos, arrincolados por ahí. Allende, la Unión Popular los descubre y fuimos allá. Estuvimos ahí diciéndoles, ahora es el tiempo de recuperar su dignidad, de recuperar su espacio, de recuperar sus tierras, ¿no? Otras identidades, acuérdense que estábamos en el marxismo en esa época, entonces todas las otras contradicciones eran vistas como secundarias. No eran irrisorias, no eran insignificantes, no eran indignas de ser consideradas, pero eran secundarias a la contradicción principal capital-trabajo, ¿no? Sin embargo,
Y a pesar de que eso todo se consumía en la contradicción principal capital-trabajo, y si ustedes ven lo que era la vida corriente de las militancias en esa época, es de una explosión, de una floración, de una cantidad de debates y cuestiones que ya en mayo del 68 también tuvo mucho impacto. Las revoluciones de las flores pegaron mucho, sobre todo en las reformas universitarias. La lucha de los estudiantes franceses en Nanterre, el año 68, tuvo inmediatamente su contraparte en las universidades chilenas. Y lo que pasó en las universidades chilenas fue radical. La Universidad Católica de Chile, donde yo estudié, el año 68, era una universidad jesuita, ¿no? O muy fuertemente jesuita, tradicional, católica. El año 69 era una universidad revolucionaria francesa post-68, así de violento. ¿Sí? Y claro, había una mezcla entre revolución socialista y revolución de las flores, ¿no? Que llevó a una enorme cantidad de experimentación estética, moral, de formas de vida, de estilos de vida, que tuvo, de la cual yo no sé si se hablaba lo suficiente, lo que era la vida entonces. Acá en cambio nosotros nos recogimos en el proceso de la revolución ciudadana, por razones que tienen que ver también con el origen cultural y religioso de nuestro liderazgo, ¿no? En fin, no sé si me queda un minuto para terminar una palabra. Esta reflexión que he hecho, es simplemente para iniciar, porque no he podido abarcar el tema, porque el tiempo no me da, esta comparación, este paralelo que en algunas cosas he logrado hacer. Pero de alguna forma, yo quise creer, tal vez equivocadamente, que el proceso de la revolución ciudadana podía ser un legítimo heredero del proceso de Salvador Allende. No lo fue, pero tuvo muchos elementos para hacerlo. Y quién sabe, todavía podemos recuperar para el Ecuador una propuesta que verdaderamente aprenda de esas y de otras experiencias históricas también importantes que vivió la humanidad. Yo hablé de Francia en 68, hablé de la experiencia de los planteamientos gramscianos, de la escuela de Frankfurt. Está terminado ya no hay posibilidades de resucitar. Sí, creo que es una pregunta abierta, no quiero responderla ahora, no creo que pueda hacerlo, pero sí sería interesante ver sus paralelos. O sea, de alguna manera, en algunos casos estábamos pensando en esto, ¿no? Vamos a volver a hacer en Ecuador lo que nos salió mal en Chile, pero lo vamos a hacer bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Aprendiendo las lecciones históricas, ¿no es cierto? Evitando los infantilismos de los que fuimos víctimas, poniendo el tema del diálogo y de la democracia como elemento central, poniendo el tema de lo posible, de lo pragmático, de lo factible, pero poniendo siempre como horizonte final y último el tema de la libertad, de la equidad, de la justicia social y de la utopía, de un mundo mejor. Que eso fue una época muy utópica. Yo creo que una de las trampas ideológicas más terribles en que la izquierda puede haber caído es haber dicho: nosotros estamos por la justicia, la derecha está por la libertad. Creo que ese es un error garrafal. Es la izquierda la que debe ser la libertaria. Y la justicia es simplemente esto: que todo el mundo pueda tener igual capacidad de acceso a las libertades comunes. Es para la libertad de la izquierda. Entregarle a la derecha, al liberalismo, al neoliberalismo, porque el liberalismo es otra cosa, la bandera de la libertad, como la banderan ahora los libertarios, Milei y toda esa gente, es un error garrafal. La izquierda debe ser la abanderada de las máximas libertades individuales y grupales. Y eso es algo que sí teníamos claro y por ahí un rato se nos fue. Y creo que uno de los problemas que tenemos en algunos países es que ahora la derecha se reclama como una libertaria. ¿No? Pero bueno, termino ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Cintia Quirconi de Flaxo.
Muchas gracias, Franklin. Bueno, en principio agradecer a la Embajada de Chile, particularmente al embajador Jorge Larán, agradecerle a Fernando, que también Fernando García, que estuvo organizando esta mesa. Para mí es un honor participar de este evento y de esta mesa, primero porque soy la outsider, que soy argentina, y me ponen a hablar de Chile, así que eso a veces puede incomodar un poco. Y además porque también soy parte de lo que mencionaba José Antonio hace un rato, de esa generación que casi que nacimos con el golpe de Estado, ¿no? Que no vivimos todos esos tiempos, sino que nacimos con los golpes de Estado tanto en Chile como en Argentina. Entonces, yo creo que esto conmemora un momento muy especial, no solo por los 50 años del golpe de Estado en Chile, también es el aniversario de los 40 años del retorno de la democracia argentina. Entonces, son dos aniversarios que de alguna manera son la contracara de procesos que han llevado muchísimos años. Pero sí me parece que la conmemoración de estos aniversarios se dan en un panorama regional que hace algunos años no lo vislumbrábamos, pensando en que casi todos los países de la región llevan entre 30 y 40 años de experiencia democrática. Y sí me parece que ahora ya la pregunta no va tanto por estas transiciones, que creo que ya todos hemos superado, con problemas y con resabios de enclaves autoritarios, que ahora voy a hablar un poquito sobre eso, pero la pregunta es ahora, por lo menos a mi entender, yo que vengo formada desde otro lugar, ¿no? Los que crecimos ya más en democracia, venimos formados con el seteo de las instituciones, qué es lo que las instituciones nos pueden dar. Ya esa vía de revoluciones, por lo menos en mi generación, ya no era discutible, ¿no? Entonces, creo que ahí las preguntas cambian y las preguntas son otras, y me parece que la discusión empieza a pasar, digamos, a salir de lo que significa transición de la democracia, a pasar a estas discusiones sobre qué es calidad democrática, qué significa calidad democrática y cómo hay algunos enclaves autoritarios que aún siguen siendo parte de estas discusiones sobre democracia. Entonces quisiera discutir un poquito ese punto y también discutir algunos de los dilemas que enfrenta particularmente Chile, pero todos los países de la región, creería, por superar precisamente esos enclaves autoritarios, que para el caso de Chile es ahora toda la discusión sobre cómo superar esta constitución de 1980. Y quisiera terminar con un trilema que siento al cual estamos expuestos casi todos los países de la región, o al menos de Sudamérica. Entonces, para seguir un poco con estos tres puntos que planteé, me parece que las transiciones desde dictaduras militares a regímenes democráticos constituyeron procesos políticos fundamentales, tanto en la década de los 80 como en inicios de los 90, más consolidado en Chile. Y en ese proceso lo que se trató es de establecer un núcleo básico de instituciones democráticas que resolvieran los propios problemas de todo régimen político. ¿Quién y cómo se gobierna la sociedad, las relaciones entre ciudadanía y Estado y la canalización de conflictos y demandas sociales, que siguen siendo un punto aún con bastantes aristas abiertas para discutir. Pero creo que ya no tenemos dudas de que la democracia llegó en la región para quedarse. Hay pocos atisbos de volver hacia atrás, y los atisbos autoritarios que los hay en la región, y son muchos, siempre plantean elecciones libres y ganar esas elecciones. Entonces sí tengo la sensación que hay un reemplazo de mecanismos e instituciones autoritarias por instituciones democráticas, y en ese sentido sí podemos decir que ese proceso fue alcanzado con relativo éxito. Entonces, para no estar golpeándonos todo el tiempo sobre qué hicimos mal, creo que algunas cosas se han hecho bien en la región, y esto que hoy parece como algo simple y de todos los días, como dicen muchos politólogos estadounidenses, que la democracia sea the only game in town, el único juego posible, la verdad es que ha llevado muchos años, mucha experiencia, y al final del día creo que sí ahí podemos felicitarnos y felicitar sobre todo a quienes fueron parte de esos procesos por haber alcanzado esto. Lo que vale preguntarse, me parece, y creo que en el caso chileno es bien interesante, es decir, ¿por qué
esa estrategia gubernamental autoritaria. Digamos, ¿cómo hacer para mejorar esos rendimientos de la democracia en Chile? Y cómo hacer para levantar esa persistencia de enclaves autoritarios que la Retona ha mencionado varias veces. ¿Qué significa esto de los enclaves autoritarios? En realidad es que es un proceso que sigue teniendo mucho irrespeto a algunas de las instituciones básicas, y creo que en ese sentido todo el debate constitucional da cuenta de esos enormes desafíos. Pero sí creo que es importante superar las discusiones sobre transición y poner el punto focal en los temas que tienen que ver con la profundización y la calidad de los regímenes democráticos. En estas discusiones sobre profundización y calidad de régimen democrático, me parece que es donde se está jugando el debate político importante en Chile hoy, y no solamente en Chile, en varias de las sociedades latinoamericanas. Sabemos que el concepto de democracia más minimalista, el que tiene que ver con elecciones y con que existan al menos 2 partidos políticos, es un concepto estático, como ha mencionado Simón Pachano varias veces, pero sabemos que el concepto de calidad de la democracia es un concepto mucho más dinámico. Las conceptualizaciones de calidad democrática han propuesto ampliar ese concepto de democracia mucho más allá de los procesos electorales para abordar 2 esferas adicionales. ¿Cómo se toman las decisiones gubernamentales? Planteando que las instituciones políticas son democráticas, pero en la medida que la mayoría de los ciudadanos puede cambiar determinado status quo. Y el punto que para mí es fundamental, que es el entorno social de la política. El contexto social, digamos, no puede convertir a los principios de libertad política e igualdad en meras formalidades. Y es allí donde recae uno de los desafíos importantes que enfrenta Chile y la región hoy, porque, como mencionamos varios de los ponentes en esta mesa, yo creo que uno de los problemas de nuestra región es que prevalecen enormes desigualdades sociales. Y en ese sentido es central discutir hacia dónde va la calidad de nuestras instituciones democráticas hoy. Yo creo que particularmente Chile atraviesa una fase llena de oportunidades, pero también de desafíos. Es el tercer intento por superar la Constitución de 1980. Y no es algo menor. Anoche conversábamos sobre todos los diferentes procesos de reforma constitucional sobre los que hemos pasado los países sudamericanos, sobre la conveniencia o no de estirar esos procesos, sobre la conveniencia o no de seguir teniendo esos diálogos que duren tanto tiempo. A veces, anoche decíamos con Franklin, a veces es mejor poner procesos de 6 meses y mandarlos a votación, aunque la Constitución no sea la ideal ni la mejor de todas. Yo creo que en este tercer intento por superar esa Constitución de 1980 heredada de Pinochet, se muestran, digamos, algunos de los problemas de calidad democrática que enfrentan nuestros países. Y en el caso chileno, digamos, esta derrota, digamos, en el esfuerzo por superar el problema constitucional, puede volver al país en algún punto de partida, porque al final del día es una constitución que no deja de remitirse a la etapa autoritaria. Para países como Argentina, donde eso se ha superado ampliamente, pero no rápidamente, ¿no? Nuestra reforma constitucional fue del 94, necesitamos 11 años para que, justamente, ¿no?, para que los partidos opositores se sentaran a negociar y pudieran discutir cuál era la mejor constitución que podía superar a la constitución anterior. Pero creo que sí abre un punto de inflexión sobre cómo superar esos resabios autoritarios que siguen siendo cada vez más importantes y que se siguen vislumbrando en estos procesos de reforma constitucional. Sabemos que el primer intento fue bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que quedó de alguna manera rezagado por el triunfo de la coalición de derecha en la elección presidencial del 2017. El segundo intento sabemos que fue iniciado en respuesta al estallido social de octubre del 19 y que
fracasó recientemente en 2022 tras un año de trabajo y con un 62% del electorado que rechazó en un plebiscito la propuesta de la Convención Constitucional. Y este tercer proceso que surge de un acuerdo político que busca responder a la crisis de legitimidad que aqueja la Constitución, pero un texto que pocos defienden abiertamente y que parece ser un texto mucho más condicionado de lo que significaba antes. Y todo esto se da en un escenario de pandemia reciente, fuerte crisis social, un crecimiento económico problemático, como mencionaba José Antonio, o menos exitoso que en las décadas anteriores. Y creo que uno de los puntos centrales, o por lo menos que a mí me llama la atención, es que este nuevo proceso parece limitar la capacidad real de cambio institucional. Y creo que lo que hace este tercer proceso que se abre en cuanto a discusión de una nueva constitución en Chile, genera una paradoja muy importante en términos de calidad democrática. ¿Por qué? Porque así como en 2019 parecía que Chile había cambiado rápidamente, al menos en términos sociales, y el temor era que el acuerdo de los partidos fuese insuficiente para descomprimir las protestas, y por eso se buscaba, digamos, extender esa legitimidad social de la Constitución a través de varios mecanismos. Ahora parece ser que el momento es inverso. Digamos, las tres reglas de representación en esa primera convención constitucional, la regla que le permitió a independientes competir en listas a la par de partidos políticos, la paridad de género y la reserva de 17 escaños para pueblos originarios, que creo que era algo absolutamente novedoso y que garantizaba una representación mucho más equilibrada. Precisamente esas normas sobre pueblos originarios y el rol de los representantes independientes son lo que parece ser más criticado después de esa derrota del plebiscito del 2022. Y parecería que eso da origen a un momento más acotado y más conservador, podríamos decir, en términos de participación social. Entonces ahí lo que me pregunto, reflexionando un poco sobre lo que decía José Antonio, parecería que eso es menos democracia en lugar de más democracia. Y me parece que ahí vale preguntarse si esta nueva etapa, que ya ahora vuelve a ser conducida por partidos políticos que, como mencionaba Fernando, tienen una enorme trayectoria en Chile, pero yo no sé si esta etapa será capaz de canalizar las demandas de un momento donde movilizaciones de movimientos sociales, nuevos partidos y movimientos de izquierda y el pedido de una nueva constitución tienen como factor común la politización de la desigualdad. Me parece que muchos de estas demandas y de estas idas y vueltas tienen, digamos, como factor común esa politización de la desigualdad, traducidas en demandas de protección social frente al aumento del endeudamiento privado para satisfacer necesidades básicas como educación y salud, que se mencionaba hace unos minutos. Entonces, parecería ser que una ciudadanía profundamente escéptica y una agenda pública centrada en economía, crecimiento, crisis migratoria, delincuencia, contrastan muchísimo con la esperanza de que el nuevo proceso constituyente logre avanzar en una democratización más amplia y logre de alguna manera mejorar esa calidad de la democracia y garantizar, digamos, determinados derechos sociales que son parte de las demandas de los últimos tiempos. Todo eso me parece que nos lleva a reflexionar sobre si en realidad la dictadura se convierte solo en un objeto de conmemoración oficial, mientras las derechas avanzan con discursos autoritarios y reivindicaciones que ponen en duda ciertos derechos sociales, incluso hasta ciertos derechos humanos, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una contrahegemonía o una contramovida que es bien interesante de analizar. Creo que ya no nos basta con analizar estas transiciones a la democracia, ni con, me parece que son importantísimas estas conmemoraciones, pero ya no basta con decir nunca más y
digamos, y focalizarnos en que haya elecciones competitivas, sino que resulta extremadamente necesario seguir pensando qué significa la calidad de la democracia hoy en la región y cómo superar esos enclaves autoritarios del pasado que parece ser que siguen ahí latentes en muchos de nuestros países. Para terminar, lo que quisiera plantear es que yo siento que las democracias en la región enfrentan como un triple desafío, una especie de trilema, de tres temas interrelacionados que son el corazón de alguna manera de las disputas sobre calidad de democracia. Primero, parecería ser que hay una dificultad enorme para expandir ciudadanías en democracias de mejor calidad, donde se espera que políticas sociales contrarresten las presiones del mercado, pero a su vez necesitamos tener ciertas políticas de austeridad y no tenemos financiamiento para eso. Un poco lo que mencionaba José Antonio, las reformas tributarias, las reformas de pensiones, las reformas de salud. Bueno, ¿cómo financiar esos estados de bienestar? Eso es lo que parece que no queda muy claro. Si hablamos de la época del boom de commodities, era mucho más sencillo y cómodo para los partidos progresistas financiar esos estados de bienestar, pero ahora parecería ser que eso genera un dilema importante. El otro dilema que yo encuentro es el desafío de la negociación y administración de ingresos entre gobiernos y ciudadanos, es decir, la capacidad o la poca capacidad que tienen nuestros estados para avanzar en una transformación social. Y finalmente, el riesgo que representan para la ciudadanía y la democracia inclusiva los regímenes de bienestar focalizados y precariamente financiados. Particularmente, cómo hacer para demostrar que el Estado no solo va a proteger a los que son muy pobres, sino que en términos generales va a arbitrar eficazmente entre los intereses de distintos grupos sociales, a veces minoritarios, que creo que es parte del último plebiscito acá sobre Yasuri, ¿no? Eso es parte de, digamos, cómo brindar justicia social y cómo, de alguna manera, evitar que el Estado sea capturado por grupos de élites o enclaves autoritarios. Entonces, me parece, para terminar, creo que hay un triángulo que casi todos los países de la región enfrentamos los mismos desafíos: democracias que parecen ser de baja calidad, estados que son semipatrimoniales y economías con grandes desigualdades de ingreso. Y creo que ese es un dilema bastante difícil de resolver más allá de las ideologías. Gracias. Bueno, gracias. Tenemos algunos minutos para debatir, preguntas a Fernando, Cintia, también a José Antonio. Entonces queda abierta la palabra de sus intervenciones. Bueno, yo tengo una pregunta tanto para Fernando como para Cintia. ¿Cómo se puede interpretar esta gestación de las nuevas derechas y las radicalizaciones de los discursos con estas banderas libertarias dentro de la democracia, tomando en cuenta cómo se han agravado desde el estallido en octubre de 2019 tanto en Ecuador como en Chile, y con el rechazo al plebiscito en Chile en 2022? Como mencionaba Cintia, tal vez se está dando menos democracia en lugar de más democracia. ¿Y qué puede hacer la democracia ante este desafío? Gracias. Sí, creo que no consideramos el mundo que estamos viviendo. El problema del cambio climático. Las tormentas nos golpean casi todos los días, los incendios. ¿Y qué pasa con todo lo que estamos conversando? Quizás también no se considera un aporte que hay de un chileno interesante, que es Salazar, respecto al desarrollo de la soberanía popular como un elemento clave en el cambio. Entonces, las dos inquietudes yo agregaría. Gracias. Gracias. Quizás una tercera intervención. Felipe.
Un poco conectado con la primera pregunta, pero para José Antonio. Me gustaría, si es que puedes caracterizar un poco estas derechas hoy en Chile, qué les define, cuáles son sus objetivos, sobre todo pensando en una cosa, ¿no? Y en algo que tú dijiste, en los años 60, 70, el horizonte de los procesos sociales, de los procesos políticos, era el fin del capitalismo y la discusión sobre las vías al socialismo. Ahora parecería que eso no está. Decías tú, en Boric no aparece, digamos, una agenda anticapitalista claramente marcada al socialismo. Sin embargo, aparece igual una derecha muy radical y muy reaccionaria, digamos, ¿no? Ese conservadurismo y esa postura reaccionaria de la derecha, alrededor de qué se constituye, qué está en juego si el capitalismo no está amenazado. Y quizá unas preguntas para Fernando. Bueno, primera vez que oigo este intento, digamos, de una analogía, pero esta reflexión comparada de la experiencia de la Revolución Ciudadana con la experiencia de la Unidad Popular. Yo es una pregunta un poco más general. ¿Cuánto debilita, bloquea el ejercicio de la democracia, la capacidad transformativa de la democracia? Digamos que queremos atribuir a la democracia la ausencia de un horizonte socialista. Porque eso es lo que movilizó en los años 60, movilizó en los años 70, y parecería que alrededor, digamos, del socialismo se planteaba algo que la política hoy día no logra resolver y que tiene que ver con lo que decía Cintia, ¿no? La capacidad de generar unas transformaciones más estructurales, de afectar la estructura social del poder, digamos, a través de una intervención. Y me parece que eso era posible en la medida en que el socialismo aparecía también como un horizonte posible de la democracia. Esta democracia que pierde un horizonte socialista, que queda en cierto sentido atrapado, digamos, en los condicionamientos que le pone el capitalismo. ¿Crees que es algo que está ahí generando unas tensiones complejas en los procesos actuales de América? Quizá eso, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Tal vez un comentario referente a saber ustedes cómo ven o qué consideran, si bien la izquierda en Chile tenía mucha esperanza en Boric, porque él también venía activando políticamente desde los procesos cuando era estudiante. ¿Y qué pasó? Que no logró que se aprobara la Constitución de Chile en las últimas elecciones. Pues, dejemos ahí, podemos empezar ahora con José Antonio. La pregunta de Felipe requeriría, digamos, una respuesta muy larga. Algo está pasando en el mundo en que crece el autoritarismo de derecha. Y eso se da no solo en la región, se da en los Estados Unidos, se da en Europa, en Polonia, en Hungría, en Italia, donde me tocó vivir. No sabemos qué irá a pasar en España, pero, o sea, ¿por qué hay ese resurgimiento de posiciones de derecha que se llamarían más extremas? Bueno, una explicación que se suele dar es que las élites progresistas del mundo se han alejado del pueblo, que vive en su propio mundo. Y eso se dice mucho en los Estados Unidos, ¿no? Que viven en Nueva York, viven en San Francisco, en las dos costas, y viven en un mundo global, cosmopolita, que no tiene nada que ver
con el trabajador norteamericano puro y simple. Quizás el viaje de Biden a solidarizar con los trabajadores en huelga ahora de la industria automotriz es justamente para demostrar que no es así. Yo creo que el otro factor es la corrupción. En el caso de Italia eso es evidente, que el fin del sistema de partidos que hubo en la posguerra se vino abajo por la corrupción. Y entonces surgió una serie de cambios que no terminan de cuajar y ahora el electorado se ha inclinado por posiciones de extrema derecha, ¿no? Con la primera ministra Meloni. En el caso de la Argentina, no sé lo que irá a suceder, espero que haya unos buenos resultados, pero evidentemente hay un cierto agotamiento, fracaso de la experiencia peronista y de la experiencia, digamos, de centro-derecha, como se le quiere llamar a lo que encabezó el presidente Macri. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde yo voy a mirar? En el caso de Chile, yo creo que tiene que ver también con un cierto agotamiento de la concertación y con una cierta desilusión por algunos sectores del electorado respecto de la esperanza que era la alternativa del Frente Amplio. Entonces ese electorado recurre, digamos, a otra cosa que esté en el tapete. Pero yo pienso que hay algo más profundo, que el proceso de globalización y una cierta radicalización del discurso progresista ha hecho que la gente vuelva como a sus seguridades más básicas, más profundas. Y esas tienen que ver con la idea de nación, con la idea de cultura propia, de identidad, por ejemplo en el mundo islámico. Tiene que ver también con a lo mejor factores también religiosos en algunos casos. Entonces, si yo, por ejemplo, yo escucho al José Antonio Kast, que es el líder de la derecha extrema en Chile, y escucho a la primera ministra Meloni, cuando hizo su discurso a Vox en España, dicen lo mismo. Lo dice con mayor elocuencia la señora Meloni, y lo dice en forma brutal. En el fondo es la lucha contra una cultura de izquierda o progresista que sienten que amenazan valores fundamentales de la existencia de las personas, la familia tradicional, la religión como se entendió siempre, la identidad de un país, o la identidad, digamos, de una cultura. Entonces, es el resurgimiento, es como que reflota esas posiciones, digamos, más extremas. Lo curioso que todo eso, a diferencia de lo que ocurrió con el fascismo, cuando surgió el fascismo, digamos, con la crisis del sistema capitalista, esta vez se toma unido con un discurso neoliberal. En cambio, el fascismo no era neoliberal, para nada. Pero sí va unido o tiene un resabio de un discurso anticapitalista. Por ejemplo, la señora Meloni el otro día, hace semanas atrás, dijo que estaban ganando demasiado los bancos y por tanto puso un impuesto del 40% a la ganancia de los bancos. Evidentemente que eso produjo un terremoto. Porque para el sistema, digamos, que eso ocurra es imposible. Y tuvo que echar pie atrás, ¿no? Lo único que faltó ahí en ese discurso es decir, los banqueros se aprovechan de los pueblos y además son judíos. Eso es lo que faltó. Esa es la parte que faltó del discurso. Pero que quedó el resabio del antiguo fascismo está presente. Una de las cosas sorprendentes cuando uno llega del exilio a Italia era que a veces era difícil saber si el afiche que había en la calle era comunista o socialista o era neofascista. Porque
por ejemplo, los ataques a los centros de poder del capital, en fin, eso es, porque claro, el fascismo nació del socialismo, ¿no? del movimiento sindical socialista, nacionalista. Si ustedes no han leído esta estupenda, digamos, biografía, no sé si se puede llamar biografía sobre Mussolini, ahora no recuerdo el nombre del autor, que se llama El hombre del siglo, son 3 volúmenes. Ahí se dan cuenta, él era el director del diario, el director del diario socialista. Solo que él, mientras los socialistas, en forma utópica, eran internacionalistas y contra la guerra, él dijo no, hay que defender al pueblo, hay que defender a Italia, hay que inscribirse en el ejército. Y ahí se produce el quiebre definitivo y la lucha fratricida. Entonces, lo que quiero decir es que es muy complejo lograr entender en cada país cómo se va configurando ese discurso de extrema derecha. Hay algunos estudios interesantes de algunos europeos sobre este populismo de derecha y como que casi lo avalan, como diciendo ¿dónde mandan sus hijos la dirigencia de izquierda a estudiar? Al colegio pagado. ¿Dónde van cuando se enferman? A la clínica particular. ¿Dónde veranean? Veranean en los lugares, ¿qué tiene que ver bueno, el discurso es bien fácil. Entonces, ¿qué tiene que ver con el pueblo? Bueno, en fin. Eso. Entonces, ahí yo creo que ese fenómeno influye mucho en la inmigración también. Porque es el rechazo al otro, al que tiene otro color de piel, hay esa novela tremenda de que quieren hacer que Francia sea musulmán, el primer país musulmán de Europa. Entonces, aunque digamos, el ciudadano común, aunque no sea un católico, ¿cómo se llama?, demasiado cuadrado en los dogmas, no quiere que sea musulmán, pues. O sea, una cosa es que la Francia sea libre, libertaria, etc. Otra cosa es que me vengan aquí a infiltrar en el Islam. Bueno, en fin, entonces yo creo que hay muchas cosas que van, y en el caso chileno es una cierta desilusión con, digamos, distintos procesos que se han ido dando. Y es muy sorprendente, o sea, yo creo que nadie previó de que el Partido Republicano iba a sacar la votación que sacó en el Consejo Constitucional. Ahora, solo una palabra para tratar de responder a algo que vimos ayer en el otro seminario. ¿Por qué esa propuesta constitucional fracasó? Porque era exageradamente. Estaban todas las reivindicaciones que uno puede imaginar, identitarias, parciales, de todo lo que uno quiera. Pero además habían conductas de los convencionales que eran completamente contra el sentido normal del país. O sea, ellos no pueden pifiar cuando se canta el himno nacional. Y sobre todo si lo tocan las orquestas juveniles. O sea, ellos no pueden ir a las sesiones de la Asamblea Constituyente con disfraces, que eran los que usaban en las calles. Sí, pueden hacerlo, pero entonces no pidan que después se apruebe. En fin, pero sería más largo, estoy simplificando. Pero en síntesis, yo creo que se desconectó el sentir nacional por su contenido. Por ejemplo, el tema, bueno, pero es muy largo, el tema mapuche tiene que ser tratado, evidentemente, de reconocer sus derechos, pero cuando se usa el concepto plurinacional, es muy fácil para los otros decir, usted quiere dividir a Chile. No hay un solo Chile. Y además usted quiere hacer una justicia especial. Y además usted le quiere quitar las tierras a los colonos para dárselo a los indígenas. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? Usted quiere, en el fondo, desarticular la nación chilena. Termino diciendo, yo recuerdo cuando empezamos esta discusión en la transición, haber hablado el ex almirante Martínez Purce en el Senado, que era senador designado, decir, en Chile no hay indígenas. Chile es un país mestizo. La chilenidad es una sola bandera,
un solo himno, una sola raza, etc. Eso está muy metido como no es así, porque evidentemente no es así. Hacer ese cambio, tiene que hacer ese cambio cultural, como aquí se decía, un poco con habilidad y con cierto tiempo. Pero no va, al día siguiente nombra de presidenta de la Asamblea Constituyente una representante mapuche, o la que era muy inteligente, la representante del pueblo Rapa Nui, llegó totalmente vestida de Rapa Nui. Eso para Chile es algo extraño, ¿no? No podemos decir. No digo que sea injusto, al contrario. Lo injusto es lo que hay pero es lo que explica el comportamiento electoral. Creo que en la Argentina pasa algo similar, ¿no? Cuando el presidente Alberto Fernández dijo que la diferencia de los argentinos para el resto de América Latina es que venían de los barcos y no de la selva o no de la sierra. Bueno, eso refleja un sentido que yo creo que es la mayoría, por lo menos los porteños, ¿no? Los porteños piensan así. Ahora, que no está bien, no digo que piensen así, pero esa gente vota como piensa. No sé si respondió algo tú, Miguel. Muchas gracias, José Antonio. Porque creo que estamos súper pasados de tiempo. A ver, sobre por qué las nuevas derechas y las radicalizaciones, me quedé pensando, yo creo que sí, es un poco lo que menciona José Antonio. Hay una difusión de esos fenómenos. Lo que nos podemos preguntar es si hay difusión de los fracasos, porque Bolsonaro sería una muy buena difusión de un fracaso para que nuestros países aprendieran que esos fenómenos no te solucionan todos los problemas, pero parecería ser que esa difusión de esos fenómenos, de esos discursos radicalizados de derecha, yo creo que hay un traspaso un poco desde algunos países europeos a nuestros países y también de todo el fenómeno Trump, pero bueno, uno se preguntaría ¿por qué no es visto como un fracaso y si es visto como la esperanza? ¿Por qué? Porque yo creo que hay una profunda desesperanza. Si uno mira las últimas elecciones en América Latina, siempre gana oposición. Y cuando ya no alcanza con oposición, que es un poco el ejemplo de Argentina, entonces es el outsider. Digamos, el récord de las últimas elecciones que ha habido, por lo menos en Sudamérica, siempre ganó oposición. Entonces, eso te está mostrando que hay un profundo descontento. Si podemos cargarle a la democracia con todo eso, no creo, ¿no? Digo, porque serían más promesas incumplidas de la democracia. Yo sí sigo creyendo que enfrentamos un trilema complejo de solucionar y ahí voy con la respuesta al cambio climático. Yo creo que es importantísimo el tema del cambio climático, pero lo que pasa es que cuando nuestras sociedades pueden relegar, seguir creciendo para hacer políticas con respecto al medio ambiente. Yo creo que hay un dilema fatal, porque bueno, por ahí crezco menos, pero dejo de financiar un montón de programas sociales y tal vez violo derechos de minorías, o no, porque en el último plebiscito acá vimos que particularmente las comunidades son las que quieren tener este tipo de proyectos, que a uno le resultaría absolutamente paradójico. Yo no hubiera esperado ese resultado, pero las comunidades nos están diciendo, bueno, nosotros no nos oponemos, tal vez no están violando esos derechos de minoría. Y sí me parece que hay un trilema que es muy, muy difícil de resolver. Y sí creo que este surgimiento de estos outsiders y de estas derechas que son difíciles de conceptualizar, porque al final del día, un poco lo que decía Fernando, nosotros ahora pensamos que el liberalismo es de derecha, no sé, porque ya no son liberales estas derechas, por lo menos no en términos políticos, tal vez en términos económicos, pero en términos políticos cero liberales son estas derechas, al revés. Yo creo que con estas derechas va a haber una regresión de derechos sociales y de derechos individuales que va a ser fenomenal. Entonces, no sé, el problema es que creo que se nos corrió todo el universo ideológico y que ya no podemos explicar mucho en términos de derecha e izquierda y de neoliberalismo y postneoliberalismo, que eran las discusiones que teníamos un poco antes, ¿no? Ya esas categorías, no sé, no nos quedan cómodas para explicar este tipo
este tipo de fenómenos. Y sí creo que este tipo de fenómenos, como mencionaba José Antonio, tienen que ver mucho con los temas de corrupción y con los temas de accountability de la democracia que no están resueltos en lo más mínimo. Creo que Gracias. Primero quiero decir que la respuesta que dio José Antonio al tema de las nuevas derechas es muy buena, ¿no? Yo tengo poco que agregar a él, pero sí quiero hacer un par de aportes. Quiero contarles algo que hice hace unos meses. Hice un experimento en la OTAN. Hice una conferencia inaugural del año. Hice un pastiche, un discurso ficticio, en que tomé pedazos de lo que dice la señora Meloni, pedazos de lo que dice el señor Melanchón, pedazos de algunas cosas que dijo Putin alguna vez, pedazos de lo que dice un youtuber que es muy curioso, es un joven que es trumpista y que se dice comunista, estalinista, trumpista. No, y lo sostiene y lo ¿no? Entonces hice este pastiche, ¿no? Y lo dije como que estaba algo en serio, y al final les digo, bueno, este discurso es de izquierda o de derecha, por favor, hermanos. 70% de los estudiantes dijeron de izquierda. ¿Ok? Y eso va un poco a lo que decía Cintia. ¿Qué es de izquierda y qué es de derecha? Yo no quiero meterme en esa cosa media conspiratorial que dice teoría de la conspiración. Claro, la señora Meloni astutamente, como es una fascista, pero para disfrazar su fascismo, toma temas de la izquierda. Yo no creo en eso, ¿no? Hay evidentemente un problema, y yo quiero solo agregar a lo que se dijo ya, y muy acertadamente, que yo creo que hay un problema con la izquierda en el mundo. Primero, se hizo globalista, no internacionalista, que es muy diferente. Se convirtió en la banderada de todas las causas que las élites globales internacionales, no solamente económicas, sino burocráticas, porque hay un verdadero modo de producción burocrático paralelo capitalista que también ha florecido extraordinariamente, que es asfixiante para las poblaciones. Bueno, se convirtió la izquierda en la izquierda políticamente correcta de los organismos internacionales, del Foro Económico Mundial y de las causas de las minorías. Y la izquierda siempre fue de las mayorías, ¿no? ¿Verdad? Es curioso, pero todo el discurso socialista y de izquierda se construyó sobre la base de nosotros representamos a las mayorías y es la derecha la que defiende a las minorías. Y ahora se produce una curiosa inversión, y esto ya se vio en Estados Unidos con el tema del trumpismo. Joe de Kansas, que es la mayoría, es trumpista, ¿no es cierto? Y el activista de la Universidad de California es demócrata, ¿no? Y el activista de la Universidad de California es minoría. Algo pasó ahí. ¿Por qué es que la izquierda no puede recomponerse como una izquierda de mayorías? ¿Cuál es el problema ahí? Creo que ese es un tema. Y se convirtió en una izquierda, además, cosmopolita, que es anti-identidades. Las defiende teóricamente, pero en el fondo es homogeneizante. Lo ves, por ejemplo, en todos los debates culturales en Europa con el tema de la indumentaria de las mujeres, ¿no? Un ejemplo, creo que lo que dice sí es, hay que explorarlo más seriamente todavía, que es, ¿qué sentido tiene hablar de izquierda y derecha cuando está la cosa tan mezclada? Cuando es una, como dicen en el Perú, una chanfaina, ¿no es cierto? Una vaca chico, ¿no? Un perro, ¿no? Yo sí creo que tenemos que empezar a pensar qué es esta impartición de nuestro mundo mental, izquierda-derecha, que tiene raíces históricas, que no siempre existió, que es fruto de una serie de procesos hasta casuales, de dónde se sentaban los diputados en las asambleas de determinadas ideas y otras. Creo que es importante pensar de qué nos sirve ahora. ¿Cuál es verdaderamente la línea de fractura en este momento? Y es posible que sea el tema este, o sea, una cosa casi polaniana o freiseriana. Los mundos de la vida versus los mundos de las grandes instituciones, las mega instituciones del mercado, por supuesto el mercado global, las grandes instituciones políticas transnacionales y las grandes élites transnacionales intelectuales. Para la gente común y corriente, que es la abrumadora mayoría, eso parece como un mundo amenazante, un mundo peligroso, un mundo hostil. Están diciendo a Joe de Kansas que es un
machista, patriarcal, cisgénero, imperialista y además reaccionario y todo lo demás. Bueno, ¿a quién va a votar Joe de Kansas? ¿Sí? Está clarito por quién va a votar, ¿cierto? Y Joe de Kansas es más, ¿no? Eso quería decir, solo para agregar a lo que ya se dijo, me pareció profundamente acertado. Pero sí quiero hablar del tema de la pregunta de Felipe, que es el tema del socialismo de utopía. Y una primera cosa que yo quiero plantear es, ¿no será que el vaciamiento de la idea del socialismo tiene que ver precisamente con un vaciamiento del contenido utópico del socialismo? Yo creo que uno de los grandes males que afectaron al socialismo fue la tremenda confusión entre estatismo y socialismo. Yo no recuerdo jamás que en ninguna parte Marx y Engels hayan hablado del estatismo científico. ¿Ustedes han oído hablar del estatismo científico? No. Los escritos de Marx, Engels y de Lenin, antes que fuera, digamos, poder, son cómo hacemos con el Estado, que es el problema, ¿no? Y la izquierda, ¿no?, se ha enamorado del Estado, ¿no?, de este monstruo, ¿no?, que es opresor. Porque nosotros creamos esta división Estado-Mercado como si fueran opuestos. Y en la investigación reciente, la escuela de Mann, Tigres, Kochman, etc., te han demostrado hasta la sociedad que el mercado es un engendro del Estado, que fue un sistema mostrado por los Estados en su lucha por poder para aumentar su capacidad tributaria, para generar una riqueza que le permitiera tener más impuestos para más ejércitos. La alianza de ejércitos, Estado, impuestos, capital, mercado, es una sola cosa, ¿no? El problema es ese. ¿Cómo recuperar la idea de socialismo? Está en el propio Marx, en los manuscritos del 44, cuando describe, no sé por qué nadie lee esos pasajes, qué es el comunismo. ¿Y saben cuál es la descripción que hace? Una metáfora. Vayan a Francia, dicen, y vean lo que hace el obrero francés cuando sale de su fábrica. Hubo una Francia que no estaba sometido al sistema manchesteriano de sobreexplotación brutal, porque en Francia lograron sostener algunos derechos de los trabajadores al tiempo libre o a la convivialidad. Sale de su trabajo, se va a comprar su baguette, se sienta con el amigo, conversan 2 horas, se va a su casa con su copa de vino. ¿Qué es el socialismo? Sociabilidad. O sea, cuando la sociedad es su propio objeto, cuando la sociedad no es un instrumento para la producción o para el poder, sino que el ser estar juntos, el convivio, es el objetivo de la sociedad. La sociedad está enajenada en servir para otra cosa, que no sea sino para el propio disfrute de lo que es estar juntos. Y la antropología hoy día nos dice, básicamente lo central del bienestar humano. Ven el estudio de Harvard sobre la utilidad de la salud, por ejemplo, hecho durante 70 años. ¿Quién llega a edad mayor con mejores condiciones, más vitalidad? La persona que ha tenido una estructura afectiva, de sostenimiento afectivo, de sociabilidad, de contactos y una vida social dotada de sentido en un mundo que vale la pena. Es la recuperación de la sociedad para sí misma. Y una de las cosas que yo creo que podríamos empezar a pensar es si no vendimos barato por un plato de lentejas, la utopía, ¿no es cierto?, haciéndola simplemente una forma más eficiente de manejar el Estado, una forma de redistribución. Todo eso es necesario, absolutamente necesario. Pero el objetivo, a mi juicio, debe ser reconstituir el socialismo, la sociabilidad, ¿no? Los seres humanos vivimos de los otros, pero no en el sentido instrumental de que yo le saco a esto para que me dé a mí, sino en el sentido de que vivimos del estar juntos, ¿no? Esa sería una idea, por ejemplo, la recuperación de la desinstrumentalización estatal, del cual el mercado es un servidor, ¿no es cierto?, para los seres humanos reales y concretos, para la vida, por lo que Habermas llama el mundo de la vida. Y es verdad, tiene razón, el socialismo ha perdido su jugo, su frescura, su aroma, precisamente porque se convirtió en una receta tecnocrática de burócratas que quieren centralizarlo todo. Y eso ya lo vimos con la Unión Soviética, que es un callejón sin salida. Y nosotros, sin embargo, todavía tenemos el instinto de lo que hay aquí, como si eso fuera opuesto al mercado. Gracias.
Muchas gracias a los tres panelistas. Damos por cerrada esta sesión y preparamos a la siguiente, que es sobre golpe y memoria en América Latina, y ya están